Hola, ¿cómo están? Oye, les tengo una sorpresa. Aquí al lado mío tengo a una amiga mía muy querida que se llama Verónica Edo. Y hoy día nos va a contar su historia aquí en Australia. Así que, Verónica, preséntate, cuéntanos un poco más de ti para que te conozca. Hola Tere. Bueno, mi nombre es Verónica, como ya dijo Tere. Yo soy médico oncólogo. Estudié medicina en Chile y luego hice la especialidad de oncología en Suiza y ahora validé mi título en Australia. ¿Cuándo llegaste a Australia? Llegué a Australia a principios del 2020, en medio de los incendios forestales, justo antes de que empezara el lockdown por el COVID. Yo estaba en Chile cuando estaba todo ese tema de los incendios, sí. ¿En qué universidad estudiaste, Verónica? En la Universidad de Concepción. Concepción. Antes de Australia, ¿dónde vivías? Estaba viviendo en Suiza. Estudié en Concepción, en la Universidad de Concepción, terminé medicina, trabajé como médico general en un consultorio en Paiihue, en Los Ángeles. Uy. Durante 2 años. Y después de esos 2 años nos fuimos a Suiza porque mi esposo fue a hacer un postdoctorado allá. Muy matea tu esposo. Oye, y en Suiza, para que mucha gente a lo mejor no sabe, ¿qué idioma hablan en Suiza? Suiza tiene 4 lenguas nacionales. 4. Sí. Y nosotros nos complicamos con el español, ¿cierto? Ahí está hablando el amigo del pajarito. Sí, tiene 4 lenguas nacionales. La más hablada es el suizo-alemán, que no es el mismo alemán de los alemanes, es un dialecto. ¿Ya? Y eso lo habla como el 70% de la población. Luego tenemos el francés, que lo hablan como el 20%, luego el italiano, que es como el 5%, y luego hay un pequeño porcentaje que habla el romanche, que es un dialecto típico de las montañas de Suiza. Wow. Yo vivía en la parte que ¿Con habla Heidi? No, yo vivía en la Suiza francesa, así que tengo que aprender francés. Pero Tere, para que conozcáis mi nivel de francés cuando yo llegué a Suiza. ¿Cómo era? Yo llego a Suiza, primer día, mi esposo parte del postdoctorado y yo digo, ya voy a aprender francés, así que voy a ver la tele en francés. Empiezo a cambiar los canales y encuentro la serie Friends. Y como yo era una fanática de Friends, me dije, bueno, no va a ser tan difícil porque los diálogos los conozco de memoria. Y estuve mirando, dieron como 6 capítulos, al medio que me quedo dormida. Y todo eso fue como era en la tarde, a la hora de la siesta, entonces me quedé dormida, luego despertaba, seguía viendo mi serie en francés. Y en un momento dado llega mi esposo, de vuelta de la universidad, llega a la casa y me dice, oye, ¿estás viendo tele en alemán? Resulta que ya había pasado todo el día viendo tele, supuestamente en francés, y era en alemán, todo el día. O sea, yo ni siquiera sabía la diferencia entre el alemán y el francés cuando llegué a Suiza. Wow. Y para que, bueno, en Chile y en América Latina en general, sabemos que el nivel de inglés que tenemos en el colegio son aproximadamente 2 horas a la semana. Por lo tanto, todos tenemos inglés intermedio, ¿cierto? Sí, de boca arriba. Cuando nos toca movernos fuera de nuestra zona de confort, fuera de nuestro país, y nos vamos a, en mi caso, a Australia, yo vine a aprender inglés, la Verito se fue a Suiza a acompañar a su marido para hacer un doctorado, y después, obviamente, recién hablamos de los 4 idiomas que obviamente ocupan en Suiza. Yo jamás pensé que hablaban tanto idioma, así que para mí también es sorpresa. ¿Cómo fue esto de aprender desde cero francés? Es terrible. ¿Cómo se dice terrible en francés? Es terrible, porque imagínate que yo me recuerdo, fui el primer día, bueno, llegamos allá un domingo en la noche, el lunes Ricardo se va a la universidad y yo voy al supermercado para comprar, para comer, para tener en la semana. Claro. Llego allá y solo porque no sabía decir, porque resulta que allá en los supermercados, igual que acá, uno tiene que ponerles una monedita para poder sacar el carrito. Supermercado. Yo no tenía sencillo. Igual que en el Aldi acá en Australia. Necesitaba cambiar. Y no pude cambiar porque no sabía decir nada, no sabía decir absolutamente nada en francés. Y tú llegas ahí y mira, imagínate, compré y me tuve que con todas las cosas así porque no pude encontrar un carrito.
Luego pagué, ya me fui para la casa y quería ir a conocer un poco y no sabía cómo preguntar cómo tomar el metro, así que tuve que caminé como 5 kilómetros para llegar al centro. Más que Kung Fu. No, es terrible. Y tú estás, bueno, tú conoces la experiencia de aprender una nueva lengua. Sí. Tú estás ahí, como que tú aprendes a hablar primero antes de lo que logras entender. Entonces muchas veces tú te aprendes frases y las dices, y muy contenta las dices, la gente te responde y tú no entiendes nada. Y tú quedas ahí como el meme, una persona 5 hablándome minuto en inglés y tú... Claro, exactamente. Tú estás así como... y tú no quieres parecer tonta, porque tú en español no eres tonta. Pero resulta que si no hablas la otra lengua, uno queda mal. Queda entonces, como que... Claro. Como que nos sentimos en verdad un es poco como mudos. Es como que te cortan la lengua. Sí, te cortan la lengua. Sí. Es súper duro, pero lo que sí es cierto es que si tú le pones empeño luego un cierto tiempo vas a hablar la lengua. Pase lo que pase, si sigues escuchando, no entiendes nada, no importa, pero sigues prestando atención, sigues leyendo, sigues estudiando, viendo tele, tratando de estar en contacto con gente que habla la lengua, a un momento dado eso cambia y tú empiezas a entender y empiezas a hablar. Eso pasa. Pero hay que ser perseverante, no hay que rendirse, porque hay muchas ocasiones en que uno quisiera rendirse. Eso yo creo que es un mensaje súper potente para todas las personas que nos están viendo y dicen, no, yo soy ñurdo para el inglés, no entiendo nada, o cuando uno es típico en el colegio era malo para las matemáticas, incluso malo para el inglés, para el castellano, hoy día se llama lenguaje, se nos cae el carnet. Todas las dificultades que ustedes crean que puedan tener en el camino las pueden vencer porque saben dónde están sus límites, están aquí. Y cuando uno se desprende de esos límites de la mente, uno puede aprender lo que quiera y a la edad que quiera. Obviamente cuando uno es más joven, a los 5 años, a los 7 años, es mucho más fácil absorber como una esponja los conocimientos, sobre todo en idiomas. La edad ideal para poder migrar cuando tienen familia, niños, lo ideal es que los niños tengan menos de 5 años. Ahora, yo conozco un montón de familias que han llegado acá con niños de 10 años, 7 años, 12 años y se enchufan plug and play, o sea, muy, muy rápido. Entonces, los llamo a que lo que ustedes quieran lograr, lo que ustedes quieran hacer, lo que sea. Si quieren un día hacer un curso de fotografía y dicen, no, es que yo soy malo porque no sé, no veo bien o porque, no sé, no tengo buen pulso. Lo que sea, chiquillos, las limitaciones están en su mente. Imagínense, Verónica aprende ahora, habla 4 idiomas. Español, español bueno. Chileno, no, español, francés, inglés, italiano y ahora está aprendiendo alemán. Sí. O sea, qué motivación para las que somos sus amigas y admirar en esa tenacidad de siempre ir a aprender más. Yo por mi parte quiero aprender chino mandarín porque tengo hartos estudiantes de China y me encantaría poder comunicarme con ellos en chino mandarín porque se van a sentir mucho más confiantes con uno cuando habla su idioma. Claro. Lo mismo con los estudiantes de Brasil y Portugal, es exactamente lo mismo. Sí, lo que tú decías, Tere, también de que no hay límite de edad. Yo cuando empecé a aprender francés tenía 30 años, entonces no es la edad ideal que uno aprende fácil, pero de que se puede, o sea... Nice. Perito, cuando llegaste a Suiza, ¿en qué ciudad de Suiza estaban viviendo? Estábamos viviendo en Lausanne, es una de ciudades de la Suiza francesa. Yo pregunto como si me supiera todas las ciudades de... Queda cerca de Ginebra. Ginebra quizás es más conocida porque conocida. Está la ONU y la OMS y sí. Todo eso. ¿Cuántos millones de habitantes viven en Suiza? Son 8 millones. O sea, es un país bastante pequeño y por lo tanto me imagino que es bastante desarrollado en cuanto a la civilización, los servicios públicos, la educación. Me imagino que ese aspecto son como, wow, otro nivel. Sí, o sea, en Suiza todo funciona bien. Todo funciona bien. Si tú esperas el tren y dice a las 12:11, a las 12:11 llega. Igual que aquí. Todo funciona de maravilla, todo. Qué bien. Oye, ¿y cómo le hiciste después para decidir? Porque siendo médico, habiendo estudiado tantos años en Chile, la barrera principal que todos los inmigrantes tenemos es el idioma. ¿Cómo fue que rompiste la barrera del idioma para después decidir voy a estudiar acá una especialidad,
voy a hacer un PhD, voy a hacer un doctorado. ¿Cómo fue esa decisión tuya de avanzar? Mira, el cuento es que nosotros nos fuimos con mi esposo con la intención de hacer 1 o 2 años en el extranjero para tener la experiencia de vivir afuera. ¿Ya? Y no era nuestra intención quedarnos afuera. Nuestra intención era después de ese tiempo volver a Chile y haber aprendido quizás otra lengua y llegar con más experiencia. Bueno, ¿qué sucede? Yo durante este primer año que llego, como te contaba hace un rato, no tenía idea de hablar francés. Empecé absolutamente de cero, no sabía ni saludar, no sabía ni decir hola, nada. Exacto. Empecé absolutamente de cero y tampoco tenía plata para hacer cursos. ¿Y la educación es muy cara? Es cara como son los cursos en todos lados. ¿No? Yo no tenía plata, entonces ¿qué es lo que hice? Llegué allá, bueno, yo participo en una iglesia, así que ahí ya iba todos los martes a una reunión de oración donde habían solo abuelitos. Oh. Y obviamente los abuelitos ninguno hablaba español, yo no hablaba francés, así que ahí estábamos a pura señas, tratando de comunicarme. Quiero comer. Iba todos los martes, fiel, a pesar de que no entendía absolutamente nada lo que estaban hablando. Y empezaste a absorber el idioma por osmosis. Empecé a absorber, empecé a leer en francés, empecé a ver tele en francés. Y encontré algunos cursos de estos que dan las comunas, ¿viste? Para los cónsules. Claro, exacto. Estos cursos gratuitos que se encuentran que son o buen precio, y empecé a hacer de este tipo de cursos. Y bueno, y así fui mejorando. El cuento es que tú estudias una lengua en un curso y la hablas con gente que también es extranjera, que tiene un acento, que habla lentamente, entonces tú les entiendes mejor. Luego llegas al momento donde tienes que estar con los que realmente... Con los nativos. Y ahí tú estás ahí, pero como que de nuevo no entiendes nada. Entonces me recuerdo que yo estaba súper contenta porque yo creía que ya hablaba súper bien francés. Y me toca el primer día estar con nativos y era como que me estaban hablando en otra lengua, no entendía nada, pero ahí de nuevo la cara de póker y así como y es verdad que la gente en Europa, sobre todo en Suiza, me imagino que viajaron por muchos países más en Europa, es fría. Aquí yo encuentro que son súper friendly, son súper buena onda, o sea, llegan a pasar de bueno con uno anda perdido y te acompañan hasta la estación de tren, o sea, es como, se te cayó la billetera y te dan plata para que te devolváis, o sea, toma, se te cayó esto, toma. O sea, yo me cambié a esta casa hace un par de meses y llegaron todos los vecinos a darnos la bienvenida, ¿eh? El vecino al lado ni nos conocía y nos invitó a su piscina. Qué lindo. Y después el otro vecino de más allá nos invitó a tomar once, a tomar un té con ellos. Bueno, él tomó una cerveza. Es un tecito helado. Exacto. Bueno, esta situación de que estoy luchando ahí con el francés y resulta que yo durante este periodo estuve averiguando cómo podía hacerlo, si había alguna posibilidad de que yo continuara con mi carrera, de que hiciera algún curso, alguna cosa para avanzar, para no perder el tiempo. Por último, poner inyecciones. Lo que fuera, en serio. No, y fíjate que es en serio porque mandé incluso currículum para hacer aide-soignante, es como asistente de paramédico. Ya, yo envié currículum y me decía, no, usted no está calificado. ¿Hay que tener algún proceso de homologación, como en todos los países? ¿O en Suiza es más complejo que, por ejemplo, aquí en Australia? Es diferente, completamente diferente. Distinto. Bueno, entonces estoy en este periodo, un montón de gente de latinos me dijeron, no, olvídalo, no lo vas a lograr nunca. No especifiquemos el país, por favor. ¿Ustedes saben cuáles son los más pesimistas de América Latina? No lo vamos a decir. Me dijeron, no lo vas a lograr nunca. Aquí todos los profesionales latinos vienen a perderse y la única opción es limpiar casa. Es lo único que va a haber para ti. Eso me lo dijeron textual. Creo que eso me pareció haberlo escuchado también aquí. ¿Sí? Sí, y es algo que yo siempre... en mi caso, cuando hago las asesorías a los estudiantes, siempre les pido el currículum. Algunos se sienten ofendidos y algunos me dicen, ¿para qué?
Y yo les digo, porque necesito ver si tu carrera en una de esas está aquí en la lista y no necesitas volver a estudiar otra carrera todo de nuevo, a no ser que quieras cambiar completamente de área o de rubro. Pero hay muchos chicos que no tienen idea que su carrera está en una lista que se llama Skill. Es una lista donde aparecen todas las carreras. Hay más de 252 carreras u ocupaciones en donde pueden homologar su título y obtener una visa para ser residente en Australia. Obviamente hay que cumplir un montón de requisitos. El primero es el inglés. Sigue tu verito. Yeah. Yo después les cuento. Bueno, entonces empiezo a enviar mis currículum, pregunté, me informé, era súper difícil buscar información porque mi nivel de francés era súper malo, así que tenía que traducir todo para entender. ¿En qué año fue eso? O sea, me refiero fue... después del primero, segundo, tercer año de estar en Suiza. No, el primer año. Ah, ya. El primer año, pues sí, cuando yo llego empiezo a buscar qué puedo hacer. Como una hormiguita. ¿Qué puedo hacer? Así que me contacté con el servicio de salud, con todo lo que había que contactarse, y todos me dijeron no es posible. Entonces ya estaba resignada a que no era posible. Estábamos pensando con Ricardo, bueno, quizás volvemos a fin de año o el siguiente año. En eso estábamos. Y yo quería ser oncóloga, quería estudiar oncología. Entonces mi esposo tenía un amigo en la universidad y este era amigo de un oncólogo. Y hicimos el contacto para ver si yo podía ir a hablar con él. ¿Ya? Fui a hablar con él al hospital y él me dice, bueno, quizás puedes hacer un stage. Un stage es como un observership, que le llaman aquí, como que tú vas a mirar. Sí, a mirar como nomás. oyente. Claro, a mirar. Puedes hacer un stage y voy a hablar con el jefe a ver si puedes venir un mes. Les digo que yo hacía esta entrevista, yo entendía un tercio de lo que él me estaba hablando. Un 10%. Un 10%. No, un 20%. Claro, pero ahí estaba con mi sonrisa y bien vestidita para ir. Y bueno, él logré hacer este stage un mes. ¿Okay? Y fui al hospital. Les quiero decir que yo me sentía bastante triste durante este periodo. ¿Por qué? Porque yo en Chile era médico general, estaba trabajando en un SECOF, era la coordinadora del SECOF, entonces éramos 9 o 10 personas que trabajábamos y yo era como la jefa ahí. Entonces llego en Chile y trabajaba en el SAPU también, entonces llego como una situación donde tenía una buena posición. Y empezar de cero. Y llego a este stage, para empezar entiendo la mitad de lo que me hablan, para seguir yo estoy ahí solo mirando, hay gente que quizás tenía menos experiencia que yo, que pero estaba ahí. Claro, que venía saliendo de la universidad. Y a mí me pedían, y los chicos ahí me pedían, ¿puedes tomarle la presión? Y yo iba y tomaba la presión a los pacientes, ¿entiendes? Entonces, era como, pucha, qué pena porque... Era un baño humilde. Claro, exacto. Pucha, qué pena porque yo sé que yo soy capaz de hacer más y estoy acá. Pero bueno, en este periodo, Tere, y eso fue una especie de milagro. Yo conocí a una chica que era boliviana. Que ella también estaba en Suiza, había venido con sus papeles de Bolivia y ella me dijo, yo sé que tú puedes trabajar con tu diploma, pero vas a trabajar un periodo y luego necesitas una especie de informe de tu jefe que diga que sí eres competente. Y me dio unos contactos, un mail, y yo le dije, pero qué raro porque yo ya escribía a esos lugares. No me dijeron, me dijo, di eso, que tú sabes que puedes hacerlo. Dicho y hecho, envié el mail y todo, llamé por teléfono y me dijeron, sí, le podemos dar 6 meses bajo supervisión y luego de los 6 meses su jefe tiene que informarme. Como oyente. No, como médico asistente. Médico asistente. Se llama. Okay. Que es como el médico becado de primer año en Chile. Ah, ok. ¿Okay? El internado que le llaman. Después del internado. Después del internado. Okay. Porque ya estás graduado de médico. Entonces me puse a buscar ahora trabajo. Empecé a aplicar. Tere, yo envié cartas a todos los hospitales, asilos de ancianos, hospitales minúsculos, a todo.
a todo. A todo lo que, a todo lo que estaba en tu área. A 1 hora y media en tren desde mi casa. Ya. Mandé clínica, todo. Mandé, sin mentirte, como 40 cartas. ¿Papelaste? 40 cartas. Hice traducir mi currículum al francés. Tenía mis papeles yo, como iba saliendo, cuando salí de Chile, pedí que me lo tradujeran al francés y al inglés. Tenía mi certificado de traducción en francés. Hice mi carta en francés, con un francés malo. Pedí a alguien que me ayudara a corregir. Empapelé, Suiza. Te prometo que toda la semana siguiente empecé a recibir las negativas. Que uno también tiene que estar preparado para esas noticias. Igual acá es lo mismo cuando tú estás buscando un trabajo, el más simple que sea, o uno ya término medio, complejo, y ya obviamente sientes suficiente con el tema del inglés y empiezas a buscar un trabajo. Buscar trabajo también es un trabajo. Exacto. Entonces tienes que estar preparado para recibir, pero lo bueno que en los países desarrollados te responden. Exacto, empieza la semana siguiente, recibe la primera carta emocionada, ¿viste? ¿Te llega un correo electrónico o te responden por correo formal, igual que acá el correo de la formal. Casilla? Sí, en la casilla, te llega una carta a la casa. Acá en todas las casas en Australia, bueno, y en los departamentos también está un box mail, en donde aquí es súper importante, toda la documentación importante llega por casilla o por correo normal o post. Mira, qué interesante saber que en Suiza también es la misma forma. Sí. A pesar de ser países desarrollados, ¿tú creerías que hay cosas como tan básicas como los bills? Te las mandan por correo o post y no por correo electrónico. Sí. Bueno, entonces recibo mi primera carta, estoy emocionada, la abro, lo sentimos mucho, pero no tenemos puesto hasta el 2050. Te prometo, que eran así como en 5 años más. Segunda carta, la misma cosa. Tercera carta, yo tengo que haber enviado unas 40 cartas, recibí 38 negativas. ¿Ya? Y tú tienes que estar preparado porque cada carta es como, ok. Es como que, boom. Claro, exacto. Entonces al final yo ya estaba, pero completamente desilusionada y ya no quería saber nada. Sí. Oye, quedamos justo en que ya Verónica había recibido más de 38 cartas o 37 cartas y ya no quería abrir ninguna más. ¿Qué pasó en la última carta o en una de las últimas cartas que recibiste? En esta última carta me piden, en las últimas dos, me piden entrevista. Entonces la primera entrevista es para psiquiatría, un puesto en psiquiatría. Ok. Y voy a la entrevista y la entrevista fue, no sé, yo salí deprimida de esa entrevista porque me preguntaban, ay, pero ¿estás segura que estudió medicina? Ay, pero ¿cómo es la medicina en Chile? Cuestionando. Exacto, fue como, claro, como cuestionando si lo que estaba diciendo era verdad y si en Chile tenía calidad la medicina que hacíamos. Entonces... Ellos nunca han salido de Europa, ¿cierto? Sí. Entonces, y además me hicieron algunas preguntas de medicina como para probar. Bueno, uno nunca sabe, quizás han tenido malas experiencias también, sí. Uno no sabe. En fin, yo salí deprimida de esta entrevista y luego tenía otra entrevista más y ya no tenía ganas de ir. Ya no tenía ganas de ir porque para esta entrevista me había preparado, iba toda bonita, maquillada, con vestido y esta otra última entrevista ya estaba, no quería saber nada más. Mi esposo me dijo, anda, nomás me dijo, vas a al menos practicar tu francés. Entonces dije, ya, voy a practicar el francés, pero me vestí como para ir al súper o a la para feria. Limpiar la casa, no sé, con jeans, zapatilla, una polera, nada especial. Y aquí el jefe empezó a hablarme de sueldo, empezó a hablarme de cómo era el trabajo, me dijo, no te preocupes por el francés porque tu francés lo vas a mejorar estando acá, lo que hablan español no hay ningún drama. Aprende más rápido. Una vez que estás inmerso en el sistema vas a aprender, así que no te hagas ni un drama por eso. Y ahí me preguntó, ¿y si te llegan estás postulando más lugares? Y yo le dije, sí, estoy postulando más lugares. Y me dijo, ¿y qué pasa si te llegan otras proposiciones? ¿Cuál vas a aceptar? Y le dije, voy a aceptar la que me llegue primero. Muy bien. Así que eso, me fui y a la semana siguiente me dijeron que estaba contratada.
¡Qué bendición! Así que empecé Esto fue en diciembre, porque la respuesta me llegó justo antes de Navidad. Y era para empezar el trabajo en abril. El trabajo era como el equivalente al primer año de medicina interna de un becado. La diferencia es que en Suiza a uno le pagan y no tiene que pagar. Y le pagan bien por hacer este trabajo. Así que yo le pedí al jefe si yo podía empezar un mes antes, que no necesitaba que me pagaran, pero solo para mejorar el francés, me acuerdo que la primera vez que nos conocimos me contaste eso. Para mejorar el francés, para entender el sistema, para comprender. Y resulta que fui durante un mes, fui todos los días al hospital, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y ahí estaba haciendo todo lo que los médicos asistentes me decían de hacer, haciendo los test de demencia, tomando presión, aprendiendo acerca del sistema. Cuando el 1 de abril llegan todos los nuevos, resulta que yo era la que sabía más, porque ya había pasado un mes haciendo eso, entonces ya conocía cómo funcionaba. ¿Adivinen qué? Tú entrenaste a los que entraron, algo así. Exacto, todos venían a hacerme preguntas a mí, porque yo ya conocía cómo funcionaba el sistema. Y tu disposición además que... Entonces resulta que resultó mejor, empiezo y ya conocía. Trabajo ahí un año y al final del año necesitaban a un supervisor de los colegas, porque entraron como 10 ese momento. Necesitaban a un supervisor y me eligieron a mí. Todo el resto de mis colegas eran suizos. ¡Wow! Y me eligieron a mí porque era como la que tenía más experiencia, etc. Y no saben qué, a este momento cuando ellos tenían dudas, yo tenía que ayudarlos a responder. Y, por ejemplo, nosotros enviamos cartas al médico general para saber qué pasó durante la hospitalización. Y ahora yo tenía que corregir las cartas en francés que hacían mis colegas que eran nativos. Yo tenía que corregirlas. Mira, lo que son las vueltas de la vida. Eso es perseverancia, paciencia y tenacidad. Un ejemplo. Bueno, durante este periodo yo te puedo decir que yo tenía mucho miedo de que me pusieran en esta posición de supervisora, de jefa, porque además tenía que hacerme cargo del cuidados intensivos. Teníamos 10 camas de cuidados intensivos y hasta ese momento son vidas, es la responsabilidad. Yo no había visto nada de cuidado intensivo. En un mes me leí un libro completo, fui todos los días a pasar... hacer las rotaciones ahí a cuidados intensivos para aprender y para quedar lista para ocuparme de eso. Y bueno, ya después el día a día me enseñó. Perito, ¿y te pidieron que fueras a homologar el título? Me refiero a dar alguna prueba para certificar de que realmente los años de experiencia, primero los años de estudio, segundo los años de experiencia que ya tenías en tu cuerpo, ¿eran suficientes o había que dar alguna prueba escrita, oral, algo? Te explico. Resulta que en Suiza no es como en Chile. Digo porque le puede servir a más personas que están en Europa y de repente se quieren ir a Suiza. Aquí nos puede explicar cómo se hace. En Suiza no es como en Chile. En Chile, tú sabes, tú haces 7 años de medicina, el último año es del internado, y luego puedes trabajar como médico general. Exacto. En Suiza no, en Suiza tú haces los 6 años de medicina, durante este tiempo haces los stages, que son como los internados, no son tan intensos como en Chile, porque en Chile nosotros hacemos de todo, o al menos en mi época hacíamos de todo. En Suiza no, en Suiza tú vas más que a mirar, ahí a hacer una que otra cosa. Y luego de eso tú entras a la beca, que le llaman médico asistente, pero es el becado. Y después de 5 años de beca, recién tienes el derecho a instalarte como médico general. Entonces todo el mundo tiene que hacer 5 años. La diferencia es que esta beca es pagada. A ti te pagan y te pagan un buen sueldo, te pagan como médico. Porque estás bajo supervisión, estás aprendiendo, pero al mismo tiempo estás trabajando. Claro, estás aportando al país con tus conocimientos. Entonces tú, como extranjero, en realidad puedes trabajar todo este tiempo como médico asistente y nunca obtener el título de especialista para poderte instalar como médico general. Pero luego de que tú has trabajado 3 años como médico asistente, tienes el derecho a pasar los exámenes de último año de medicina.
Y esos exámenes consisten es un examen de preguntas múltiples de todos los dominios de la medicina. Son 2 exámenes, cada uno dura 4 horas y media. Son 150 o 3 horas, ahora que lo pienso. Son 3 horas, son 150 preguntas alternativas en cada uno, son 2. Entonces, después de que yo estuve los 3 años como médico asistente, tuve que estudiar para preparar estos exámenes, porque preguntan de todo, es el último examen, es el último año de medicina. Claro. Y hay una parte práctica que la verdad viniendo de Chile es bastante fácil, porque son 10 pacientes en cada sala, son 10 casos diferentes, y en la puerta tú tienes una cosa que dice, por ejemplo, este es un paciente, tiene una hipertensión, explícale cómo son los medicamentos. O este es un paciente que viene a la urgencia por un dolor de pecho, tienes que encontrar el diagnóstico y explicarle qué vamos a hacer, etcétera. Y tienes 10 minutos para cada uno. Los pacientes son actores. Son actores pagados para eso, entonces... ¿Tú no sabes quién realmente está enfermo y quién realmente es actor? No, son todos actores que están haciendo el papel de paciente. Ya. Entonces resulta que los que hacemos medicina sabemos que es mucho más difícil cuando es un paciente de la vida real. Claro. Porque te lleva por las ramas y tú no sabes llegar mucho al diagnóstico al principio. Pero cuando son actores, a mí yo me acuerdo, me tocó una disección de la aorta y el tipo me describió, pero típico, lo del libro, cómo eran los síntomas. Entonces llegar al diagnóstico era súper fácil porque era un actor, entonces no habían estas cosas como intermedias. Es como hacer el test de manejo, pero hacerlo en el computador, porque uno ya sabe lo que le van a preguntar en el computador, pero cuando llegas a la práctica, en el auto, con el que te va a tomar el test, es otra cosa con guitarra, ¿cierto? Claro, entonces yo no puedo decir que es fácil y es llegar y pasarlo, no es así. Yo me tuve que preparar y tuve que estudiar para eso. Pero teniendo la experiencia de un hospital, de haber hecho mi internado en el hospital en Concepción, en Chile, donde veíamos cantidad de pacientes, tener la experiencia de trabajar en SAPU, donde tú ves igual un montón de pacientes y tienes que llegar a diagnóstico en 30 segundos, porque por tanta gente que ves, en consultorio, y bueno, ya ahora tenía esta experiencia trabajando en Suiza, el examen... yo creo que se pasa, que no es difícil pasar. Es pasable. Claro. Así que luego de que pasa ese tiempo, resulta que una vez que yo paso el examen, estos años me los reconocen como parte de la especialidad. Y entonces luego ya tuve que pasar el examen de medicina interna para tener el grado de medicina interna, y ya luego con eso ya entré a oncología. ¿Oncología fue una especialidad que tú elegiste estudiar en Suiza o ya habías estudiado oncología en Chile? No, la especialidad fue todo en Suiza, no. En Suiza, ok. Y no fue algo que fue planeado, las cosas se fueron dando paso a paso. ¿Cuántos años son de estudio? En total son 6 años, porque en oncología pueden ser 3 o 4 años y tienes que tener 2 o 3 de medicina interna. Y como yo había hecho esos 3 primeros que me contaron con medicina interna, luego tenía que hacer 3 de oncología. Ya, súper. ¿Y después de cuántos años lograste ser médico oncólogo? Me refiero después de... ¿Llegaste el año 1 a Suiza? Sí. ¿En qué año fue que lograste ser oncólogo? Yo llego el 2009 a Suiza, mi título de oncología lo recibí en 2014. Súper bien, en menos 5 años. No es cierto entonces, es el 2017. Fue el 2017, no el 2014. El 2014 empecé oncología. 7 años fueron total, porque yo hice un año más de medicina interna para tener derecho al diploma de medicina interna. Ok, súper. Sí. Y un año que estuve estudiando francés, que no trabajé. Yeah. Cuéntanos también que en Suiza están uno de los mejores, no sé si hospitales o médicos, en temas oncológicos. Entonces probablemente mucha gente no sabe. Sí, yo estaba trabajando, el hospital en el que estaba trabajando yo es uno de los grandes en Suiza y ha salido 2 años consecutivos uno de los 10 mejores hospitales del mundo. Así que estábamos súper orgullosos trabajando ahí. Mira, tenemos una top 10 chilena en las ligas mayores en Suiza y bueno, después ahora que en Australia.
estábamos en que, bueno, ya habían pasado más de 7 años entre haber llegado a Suiza, empezar a buscar trabajo, después de muchos no, encontrar un sí, y en ese sí incluso llegar a tener la posibilidad de ser supervisora de un área de otros médicos nativos de Suiza. Y entre medio después decidiste estudiar oncología, que es la especialidad que hoy día ejerces. De ahí pasaron probablemente otros 5 años más, 6 años más, en donde Ricardo también, me imagino, encontró trabajo, tú ya estabas establecida en este hospital. ¿Cómo nace la decisión de dejar Suiza y moverse a Australia? Bueno, resulta que Ricardo trabajó los primeros 7 años en Suiza, luego su proyecto terminó y encontró una posición en UK y se fue a trabajar a Oxford, a la Universidad de Oxford. Yo me quedé trabajando en Suiza y cada semana estábamos haciendo los vuelos de ida y vuelta cada fin de semana para vernos. ¿Cuántas horas son en vuelo? El vuelo no es tan largo, es 1 hora y media, pero entre la como casa, ir a Sydney. Claro, es que de la casa tienes que tomar el tren, llegar al aeropuerto, esperar 1 hora, tomar el vuelo hasta Londres y luego un bus que es 1 hora y media más hasta Oxford y luego la bicicleta era el último paso hasta la casa. En total eran 6 horas. Claro. Entonces 6 horas ida, 6 horas vuelta cada fin de semana era bastante agotador. ¿Se turnaban? Una vez ibas tú, otra vez venía él. La mayoría de las veces venía Ricardo. Yeah. Porque yo, como tengo horarios estrictos y salía, cuando yo iba solo podía ir el viernes en la noche y volverme el domingo en la tarde. Era muy poquito tiempo que nos veíamos. Cuando él venía, se venía el viernes más temprano, se iba el lunes o martes. Entonces. Y estuvimos en este periodo 4 años y estábamos buscando un lugar donde pudiéramos trabajar los dos. Y Ricardo encontró una posición aquí en Australia, en Melbourne, y me dijo, ¿qué te parece si nos vamos a Australia? ¿Por qué no? Y yo, ¿cómo está? ¿Habían venido antes? No. ¿No? No, llegamos. ¿Qué conocían de Australia? Los canguros. ¿Qué más? Los koalas. ¿Qué más? ¿El cocodrilo andí? Cocodrilo andí. Y, nada, la verdad es que yo no conocía nada de Australia. No, nada. El Opera House, que son los platos desordenados. Claro. No, y nada más, no. Nada. Melbourne ni te sonaba por... No, después cuando él me habló de Melbourne empecé a buscar en internet y ahí ya empecé a tener más conocimiento, pero antes no sabía nada. Y para ti tú dijiste, pucha, me costó tantos años aprender otro idioma, estudié una carrera que obviamente la puedes ejercer en cualquier lugar del mundo, el tema es que volver a empezar, tu nivel de inglés probablemente en ese tiempo, si bien ya tenías una base, cuando uno deja de practicar un idioma, obviamente se le olvidan algunas palabras o frases, los modos verbales. Mi inglés era pésimo. Ella le encanta hacerse la humilde, no. Yo sé, eres políglota, no me vengas con cuentos. ¿Cómo fue esa? Era pésimo. Mira, te voy a contar algo. En el último año que yo estuve trabajando en Suiza, resulta que yo estaba a cargo de reclutar pacientes para un estudio que era el estudio estrella de nuestro servicio. Y llegó un jefe que era americano y él no hablaba francés, así que había que hablarle en inglés. A mí me tocaba presentar pacientes y yo, te prometo, mi inglés era tan malo, yo lloraba después de que terminaba, y además que no entendía nada. Tú sabes esta situación, yo viví esta situación que estaba en la reunión, yo me aprendo de memoria cómo hay que presentar al paciente, con mi inglés pésimo, aprendo de memoria, lo presento, estoy delante de 30 personas y el jefe empieza a hablar. Y yo pensé que él estaba hablando, entonces yo estoy con esta cara de nada. Así, como el emoticón. Claro, estoy con esta cara así mirando. Y después al final pregunta, sí, ¿qué opina Verónica? Y yo no había, habló como 5 minutos y yo no había entendido una sola palabra. Solo le dijiste yes. Una sola palabra de lo que había dicho y estaba delante de 30 personas y no le podía pedir que repitiera si habló tanto rato. Y yo no había entendido nada, ni siquiera para de dónde afirmarme. ¿Y qué hiciste?
Y yo dije... y yo dije, politemente, ¿qué dijiste? No, yo dije... Bueno, el paciente, y repetí más o menos todo de nuevo. El paciente, que era lo único que sabía decir. ¿Ya? Yo no tengo idea, te prometo que no tengo idea, que hasta el día de hoy no tengo idea qué me habrá preguntado y no tengo idea si que lo que yo respondí hacía algún tipo de sentido, tenía algún tipo de sentido. Pero uno entiende o capta, o cachai, como decimos en Chile, con la cara, porque el lenguaje verbal es tan potente cuando uno sobre todo habla en otro idioma, que uno interpreta, asume o cree que lo que uno dijo, el otro no lo entendió o definitivamente le respondió algo que nada que ver. Bueno, a mí me ha pasado y no tiene nada de malo. Acá en Australia uno puede volver a preguntar y la gente no se va a sentir mal porque él se lo vuelvas a repetir, o si hay una palabra en particular que no le entiendes, le puedes preguntar que por favor lo pueda deletrear y la gente lo hace muy amablemente. Sí. Bueno, pero yo llegué entonces decidimos venirnos aquí. Yo sabía que tenía que empezar todo el proceso de nuevo. Inglés era lo primero y luego empezar todo el proceso de validación de nuevo. Sí. Nuevo país, nuevo continente, nueva lengua. Nueva casa. Nuevo todo. Nuevos amigos. Y bueno, llegamos acá, primer día. Y quizás fue tu experiencia también. Nadie nos estaba esperando en el aeropuerto. Sí. Bueno, cuando llegamos a Suiza tampoco. No me quiero ni acordar de eso porque pagué $180 para que alguien me fuera a buscar al aeropuerto. Y se supone que era no una limusina, pero se supone que era como un transporte privado para mí que me iba a dejar a la casa donde yo me iba a quedar, que era la casa de una familia. Y después cuando me entero en el grupo los chilenos en Melbourne o chilenos en Sydney o chilenos en general acá en Australia, el average que te cobran el promedio no son más allá de $40-50, que si hablamos en lucas chilenas o en plata chilenas no son más allá de 25,000 pesos. Y yo pagué casi 100. Entonces me sentí estafada, pero bueno, esas son las cosas que uno paga cuando uno no sabe, cuando uno... Bueno, no tenía nadie aquí a quien preguntarle. Conocí obviamente un par de personas, pero no le iba a estar diciendo, oye, ¿me puedo ir a buscar al aeropuerto? No. O sea, no. Bueno, el cuento es que llegamos aquí y lo primero que tenía que hacer para poder validar mi diploma era pasar el examen de inglés. Ok. Y mi inglés, yo podía comunicarme en inglés porque no puedo decir que tenía que hacer inglés, no es cierto. Yo sí podía comunicarme en inglés, pero no entendía nada cuando la gente me hablaba. ¿Y nada, aquí cómo hablan? Cero. No, pues en Melbourne el acento no es difícil, encuentro yo. Más para el rural ya se pone más complicado. Sí, para donde vivo yo. Pero, claro, así que, bueno, y llego con toda la ilusión. Empiezo una escuelita de inglés. Trato de pasar el IELTS y no lo pasé. ¿Qué puntaje te dio? Bueno, hice un curso de inglés enero todos los días, eran como 6 horas al día. Y en febrero hice el examen y tuve ¿cómo le llaman eso? El total. El total que obtuve fue 7. 7 yo necesitaba como total, pero necesitaba en cada ítem. ¿Tú sacaste un promedio de 7? Sí. No, mentira, estoy mintiendo. Saqué 6,5. ¿En IELTS? En IELTS. Oye, pero eso es una preintermedia, no es malo. Sí, pero yo necesitaba 7 en cada uno. Claro. Entonces, saqué 6,5 y había sacado, esto fue después de hacer el curso, había sacado en ¿cómo se llama? En speaking saqué 7. Para mí gusta el Estamos speaking. hablando, discúlpame, Berito, estamos hablando de la banda de IELTS. IELTS va desde 4 hasta 9. Acá en Australia ni siquiera los nativos a veces llegan a sacar un 9 en puntaje. Hagan cuenta que si es una prueba en español, es una prueba de lenguaje. En una prueba de lenguaje donde les van a medir cómo escriben, cómo hablan, cómo están ocupando la gramática en sus distintos tiempos, presente, pasado, futuro. Y bueno, todas las otras complejidades, el verbo participio, y el vocabulario. El vocabulario es súper importante porque si no tienen un vocabulario rico, más de 5.000 palabras, va a ser muy difícil poder elaborar frases, poder hacer preguntas, poder formular respuestas y poder incluso
algo tan simple como ir al doctor y decir que me duele el pecho, o tengo un dolor en la espalda, o al caminar, o me caí. Yo no sabía cuando me había caído en la escalera cómo tenía que decir que me había sacado la cresta, cómo me había sacado la chucha, cómo le decía en inglés, porque obviamente era un lenguaje que yo no tenía. Entonces, claro, con el Upper Intermediate, que viene siendo un 6.5 en IELTS, necesitabas medio punto más, pero en todas las bandas. Exacto. Exacto, y eso no es tan fácil de obtener. No. Yo te puedo decir que antes de venirme a Australia yo ya había hecho el IELTS y ahí obtuve 6 en promedio. En promedio. Pero ¿cuánto fue tu banda más baja? El listening, 5. 5. Bueno, sí. El listening, que es cuando uno escucha o escuchar, lo van a mejorar al 100% cuando estén acá, porque es lo que pasa cuando uno hace cursos de inglés. Yo estudié en varios colegios de inglés o cursos de inglés en Chile, en el Tronwell, en el chileno norteamericano, en Wall Street, no me acuerdo cuál más. Hice cursos como de 6 meses o de 3 meses o de incluso el más largo que hice fue 1 año. Y todo lo que aprendía sentía que era en vano porque no tenía con quién practicarlo. Entonces al final, claro, lo bueno de esos cursos es que uno tiene una muy buena base en la gramática, una muy buena base en el vocabulario. Yo podía perfectamente ver películas y entender perfecto lo que escuchaba, o obviamente ocupaba siempre subtítulos, pero aquí era otra cosa con guitarra. Claro. Estábamos hablando de cómo Laverito logró llegar a un nivel de inglés proeficiente para poder trabajar como médico en Australia o como cualquier profesional del área de la educación. Al menos necesitas un 7 en todas las bandas del IELTS. No te sirve el 7 promedio porque puedes haber sacado un 8 en listening, puedes haber sacado un 9 en writing y lo que tienes que hacer es 7 en cada una de las bandas, sí, o mayor a eso. Entonces, Brito, ¿cómo lo lograste? Bueno, y en el primer año. Empiezo con el segundo curso, empiezo otro curso y llega el lockdown. Oh. Llega el lockdown, entonces el curso, lo que decidí hacer fue cambiar de examen. Porque cuando tú eres profesional de la salud, hay 4 o 5 diferentes exámenes que puedes dar. El IELTS, está el TOEFL, el OET, el PTE. Son todos diferentes exámenes que tú puedes pasar. Esos tipos de certificaciones de inglés lo pueden ir a ver en mi Instagram. Hay uno que dice, ¿por qué certificar tu nivel de inglés? Y explico en cada uno de los cuadritos, ustedes van avanzando, ahí van a ir viendo qué significa el PTE, qué significa el IELTS, les pongo un cuadro comparativo y también en el caption les puse la información para que la vayan a leer. Entonces yo decidí cambiar de examen y hacer el OET, que es especial para profesionales de la salud. Okay. Porque como en mi trabajo siempre tengo que leer en inglés, dije al menos el vocabulario lo tengo. Es más familiar. Claro. Y me inscribo a un curso y llega el lockdown y alcancé a hacer 2 o 3 semanas en el curso, 4 o 5 horas al día. ¿Dónde lo hiciste, Berito? En el AMES. AMES, sí. Ok. Y resulta que llega el lockdown y el curso pasó de 5 horas al día a 1 hora a la semana. Me mandaban material, pero tenía que estudiarlo por mí misma y no estaba progresando. ¿Cuántos compañeros tenías? Eran como 10. Ah, ya. Acá, por ley, en los colegios de inglés no pueden haber más de 18 estudiantes por sala. Obviamente, en lockdown eso no fue posible. Me tocó presenciar cuando iba a la casa de los estudiantes, obviamente que estaban online, que algunos, yo cuando venía a la City los visitaba, cuando se podía obviamente venir. Me pedían, Tere, ven a ver cómo son mis clases online porque de verdad no estoy contenta, tengo un problema con el colegio. Entonces yo los ayudaba a abrir un compliance y a hacer un proceso más formal de reclamo. Y me tocaba ver una aplicación como Zoom, que es una aplicación donde uno se conecta por videollamada, y habían más de 30 y 50 estudiantes en la misma sala y era un desastre. Cuéntame cómo lo hicieron ustedes, aunque fueron 10, cómo lo hicieron para poder mejorar su nivel de inglés. Yo te digo que yo me retiré del curso. Ok. Te retiraste y ¿cómo entonces decidiste estudiar? Lo que empecé a hacer fue, empecé a buscar material en YouTube, videos, busqué, hay una aplicación que se llama Meetup, donde tú puedes encontrar gente que se junta a hablar inglés y nos juntamos a hablar por Zoom, gente en la misma situación que yo, que quiere mejorar. Puse también un anuncio en Facebook
en un grupo de lenguas si alguien quería hacer un intercambio español-inglés o francés-inglés. Porque además tú tenías, aparte del francés, podías hablar en italiano. Claro. ¿Y alemán? Hice eso y así encontré, hice algunas amigas y empecé. No solo me sirvió para hacer el exchange, pero también para poder hacer amistades acá. Ahí te encontré, po. Y ahí estaba todos los días hablando inglés con diferentes amigas, tenía meetings en el Meetup por Zoom, estaba viendo la tele, veía las películas en inglés sin subtítulos, aunque no entendiera nada, escuchaba la radio, leía el diario y así me preparé. Muy bien. Tú llegaste en enero, o sí, perdón, en diciembre, los últimos días de diciembre. Desde diciembre del 2019 hasta el 20, ¿en qué fecha conseguiste ese puntaje del OIT o IELTS? Ya, mira, te cuento. O el equivalente. Yo hice el OET, lo traté en mayo primero, y en el OET te piden 350 puntos en cada ítem. Y yo obtuve 350 o 360 en cada ítem, y esta vez lo que me falló fue el speaking. ¿Ya? Y tuve 340. Uy, por 10 puntitos. Entonces tú puedes apelar. Si pagas, puedes apelar para que te lo revisen porque no estás contenta y se lo pasan a otros supervisores que lo revisen. Yo apelé y obtuve 320. Me lo bajaron. Eso pasa por reclamar. Oye, ¿cuánto dura el examen y cuánto cuesta? El examen cuesta un poquito más de $500. Ya, es más caro que el IELTS, que también ahí puse los valores para que lo vayan a ver. Y la duración es más o menos la misma que el IELTS. O sea, tú tienes primero alrededor de 45 minutos de listening, donde tienes que completar las palabras que faltan, pero todo es relacionado con la salud. Tú tienes un audio que es un doctor hablando con un paciente y tienes que completar... Buenísimo. Dura lo mismo, es una media mañana y luego en la tarde tienes el speaking, que tienes que hacer como una consulta de médico. Ya. ¿Tú recomendarías ese examen a la gente de salud? Porque yo conozco varias chicas que son kinesiólogas, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogas, enfermeras, tanto me refiero técnico, universitario, o sea, técnicos y también universitarios. Acá cualquiera de las dos carreras que tengan van a ser igual muy bien pagadas, y el tema del inglés es la piedra de tope para poder avanzar. O sea, prefieren aún así estudiar cualquier otra cosa y seguir que meterle un año de inglés full para sacar el nivel que necesitan y homologar su título. Entonces, una vez que lograste el OIT, ¿cómo hiciste? ¿Estudiaste un mes más para llegar a los 350 todas las bandas? La verdad es que me inscribí para darlo de nuevo en julio. ¿Ya? Y en julio de nuevo estábamos en lockdown, así que los exámenes fueron cancelados. Me lo cancelaron, no sé, 8 veces y finalmente lo pasé en octubre. En octubre, ok. Sí, en octubre y ahí obtuve exactamente el mismo puntaje. 350 en todo, 340 en speaking. Y ¿qué hiciste? De nuevo apelé a nueva revisión y esta vez el puntaje me subió en vez de bajar. ¡Yeah! Tambores. Sí. Buenísimo. Sí, así que ahí pude... Y bueno, una vez pasando ya el examen, ya podía hacer todo el papeleo para homologar mi título. Y ese es otro cuento. También hay que llenar una cantidad de papeles. Te preguntan todos los detalles de todo lo que has hecho desde que terminaste el liceo. Lo que hice en medicina, lo que hice en el internado, lo que hice de especialidad, lo que hice, los exámenes que he pasado, lo que hice cuando trabajaba, pero todo con detalle, o sea, como que tuviste que ir a buscar en la Pascualina y revisar todo lo que había hecho. Más o menos, Tere, porque habían cosas que yo no me acordaba para nada. Por ejemplo, ¿cuántas veces hacíamos emergencia, las urgencias cuando yo estaba internado? No me acordaba. Yo pregunté en Facebook a mis compañeros de curso, porque había un montón de cuánto tiempo hice de pediatría, cuánto tiempo hice de medicina interna. No me acordaba. Yo sabía que eran 2-3 meses, pero no el detalle Y completo. fui a mis papeles, tampoco encontré esa información. Entonces tuve que preguntar por Facebook. La verdad es que pasé bastante tiempo llenando estos papeles. Pasé 4 semanas a tiempo completo para llenarlos, porque
te piden todo el detalle, qué es lo que hacía. Entonces tú tienes que decir desde hacía examen clínico, tenía que tomar notas, tenía que hacer ¿Qué institución te pidió toda esa documentación? Es el college, el Colegio de Médicos Especialistas. El colegio que tiene una sigla RACP. RACP. Sí. Se los voy a dejar anotados para que después bueno, lo puedan buscar. Dependiendo de la especialidad es el college, porque por ejemplo los ginecólogos tienen otro college, los anestesistas tienen otro, los cirujanos, los traumatólogos, los psiquiatras, cada uno tiene su college. Sí. Mi college es para los pediatras y para las especialidades derivadas de la medicina interna y la medicina interna. Ya saben, entonces el primer check es haber pasado el inglés, IELTS 7 o equivalente, que en este caso Everito dio el OIT o OIT, que es un examen de inglés especialmente hecho para las personas que trabajan en el área de la salud. Tere, tengo que decir una cosa más, porque mientras que tú te preparas para el examen de inglés y todo, hay que hacer un proceso que es solo un documento que tú tienes que enviar tus certificados de medicina a una institución que se llama EPIC, EPIC. ¿Como épico? Sin la O. Exacto, para que reconozcan que tu diploma es verdadero. ¿Porque existe plagio? Lo que pasa es que sí, ellos se aseguran de que tu universidad sí existe y de que tú realmente estudiaste en la universidad, y eso tiene que ser en inglés y eso tienes que validarlo, eso tienes que pagarlo y eso toma un tiempo. Puede tomar entre 4 o 6 meses. Okay. Entonces es solo un trámite. Es solo un trámite. Porque no necesitas hacer nada para eso, solo un trámite. Pero tienes que considerar este tiempo. Entonces si está pensando, y eso eso es válido siempre. Yo eso lo había hecho cuando estaba en Suiza, lo hice como el 2018. Ya. Y como no tiene vigencia, o sea, no tiene un periodo de que va a expirar, la vigencia forever. Forever. Eso es algo que hay que hacer. Infinito. Claro, entonces el momento que empiecen a prepararse para el examen de inglés ya pueden hacer este trámite. Que se llama EPIC. Claro, porque para postular al college van a tener que llenar todos estos papeles, van a tener que presentar el examen de inglés y van a tener que presentar esto que han hecho en el EPIC. Los documentos traducidos tienen que ser por un traductor nati o tiene que ser un traductor oficial, no importa de dónde sea su origen. No, tiene que ser un traductor nati. Para Australia tiene que ser traductor nati, tiene que ser todo certificado. Los que no saben lo que es nati, buscan en Google nati con 2A. Es una institución a nivel mundial que certifica que son traductores e intérpretes reconocidos por esta organización. Aquí en Australia el más común es ese. Por eso estaba preguntando cuál, porque también existen traductores e intérpretes que estudiaron en Francia, en Italia, en Chile y obviamente traducen italiano, inglés o francés, inglés o español, inglés y así, un montón de nacionalidades o lenguas, más bien, no nacionalidades, lenguas. Y acá en Australia es nati. Sí, y eso no es difícil de encontrarlo, porque tú buscas en Google. Yo envié mis documentos diferentes para que me hicieran un presupuesto y agarré el más barato. Listo. Ya, listo. Súper. Generalmente, para que sepan, en promedio un documento traducido va entre los $30 a $50. No sé si pagaste más que eso. No pagué más. Ya. Creo que pagué $40. Yo también cuando hice mi proceso de residencia creo que me cobraron $30, $40 por documento. Y fueron muchos documentos los que tuve que traducir. Así que bueno, envíen los documentos, ellos reciben los documentos, se toman un periodo, no sé, como un mes para analizar la situación y luego me convocan a una entrevista. La entrevista no es de conocimiento, es una entrevista solo para que ellos chequeen lo que es comparable y no comparable con Australia. Okay. Entonces ellos tienen mi documento, mi currículum, y empiezan a preguntarme, pero ¿cuántos años? ¿Cuántos pacientes veías? ¿Cuántos pacientes por hora? ¿Quién te supervisaba? Cosas así. ¿Hay que pagar por ese proceso en ese college? Sí. Sí. Después hablamos de los costos, no te preocupes. Entonces, paso toda esa entrevista, es más o menos 1 hora, es por Zoom también, así que todo este trámite es un trámite que se puede empezar desde tu país. No necesitas estar en Australia para hacer todo esto. Buen dato. Conozco muchos médicos y especialistas y profesionales del área de la salud que están en Chile, en Perú, en Argentina, en Uruguay, en Ecuador, de Cuba, para qué decir, hay un montón, aunque no sé si los de Cuba pueden salir. No sé.
Pero Venezuela, un montón. Colombia, o sea, Brasil. Hay de todas las nacionalidades médicos muy buenos que podrían venir a Australia porque es una profesión que está en la lista y vaya que cuesta encontrar un médico bueno aquí en Australia porque para poder ir a un especialista primero necesitas ir a ver a tu médico general o general practitioner y desde ahí él te va a entregar una carta para tú poder ir a ver un nuevo médico. Primero, chicos, el nivel de inglés. Ya sabemos que sobre 7 o el equivalente a ello. Después de eso, ir a la página de EPIC, debe ser .gov.au o algo así. Mira, en cuanto que, sí, debe ser algo así, pero de todas maneras, si tú pones Specialist Pathway en internet, en Google, la primera página que te aparece es la del APRA, que es la entidad otra institución que reconoce aquí a los profesionales de la salud. Te sale esa página y tú apretas ahí y te sale todo, realmente paso a paso lo que hay que hacer. Y va a decir lo mismo que estoy explicando aquí, pero quizás más complicado porque no siempre es muy fácil encontrar la información o entender la información cuando está en inglés y uno el inglés no lo maneja mucho. Eso, entonces, después de eso, ¿qué vino? ¿Cuánto tiempo se demora? EPIC, luego inglés o al mismo tiempo. Pueden ser las dos, sí. Luego el college. Tienes que encontrar tu college para tu especialidad, tienes que llenar los papeles, están todos en las páginas del college, en mi caso era el RACP, ahí encontré los documentos. Hay que llenar estos documentos y adjuntar lo que te piden, porque te van a pedir... todo tu historial. Todo tu historial. Y te van a pedir el examen de inglés, te van a pedir los documentos que llenaste en el EPIC, etc. Luego de eso ellos toman un tiempo, más o menos un mes, te llaman a entrevista, vas a esta entrevista por Zoom, que es 1 hora, y te preguntan acerca de tu experiencia, de todo lo que has hecho, no te preguntan acerca de la materia. Luego ellos se toman 3 semanas para darte un reporte de la entrevista, y luego tienes 3 semanas más para apelar, si es que no estás de acuerdo con lo que dice este reporte. Y luego de eso pasan 3 semanas más y te dan el resultado. En total, desde que tú envías los documentos al college hasta que tienes el resultado hay que contar 6 meses. Más si tú cuentas el periodo del EPIC son 6 meses. Entonces todo esto es 1 año, pero como les digo, todo esto se puede hacer mientras están trabajando en sus países. No necesitan venir a Australia en ese tiempo para hacerlo. Buenísimo. ¿Te apoyaste en alguna página web para poder buscar la información y hacer como el paso a paso, como si uno hiciera un proyecto o por ti mismo? Bueno, está la página del APRA, que es AHPRA, que lo explica todo. Sí, que la vamos a dejar aquí anotada también. En el caso de mi college era la página del RACP también, que explicaban todo con todo el detalle. Hay unos videos de YouTube que los hace un psiquiatra australiano que explica también los procesos para todo esto. Yo también me ayudé en esos videos. Porque uno encuentra todos los documentos, pero es más sencillo si alguien te explica absolutamente. O te ayuda. Como lo estamos haciendo ahora, para que también mucha gente que no sabe, que probablemente estando en cualquiera de sus países, en un periodo de 1 año, o quizás menos si es que ya tienen el inglés suficiente, podrían hacer el proceso y aplicar desde ya. ¿Te piden algún límite de edad? No hay límite de edad. Luego yo creo, bueno, tú sabes más que yo respecto a las visas. Sí, en el caso de las visas, sí, para algunas visas hay requerimientos en cuanto a la edad. Pero creo que para Skilled o para la PR es 45 años. 44. Claro, entonces el problema no es... aquí no hay límite de edad para hacerlo, pero el problema es que si tienes más de 44 lo haces, después probablemente va a ser más complejo. Claro. A no ser que tuvieses un sponsor. Pero la parte de inmigración la podemos ver después con un agente migratorio. Esto en ningún caso es un consejo migratorio. Simplemente estamos analizando la situación particular de Verónica, que como médico, oncólogo, en donde ella estudió en Chile, médico general, y después la especialidad de oncología, que fueron 3 años, que generalmente son 6 años más. Y ahora, cuéntanos, ¿qué estás terminando de hacer? ¿Un PhD en...? Estoy haciendo un MD, estoy haciendo un Medical Doctorate.
estoy haciéndolo en uveal melanoma, que es melanoma uveal, que es un tipo de... Es el mismo tipo de cáncer de la piel que afecta a los melanocitos, pero que afecta a melanocitos de los ojos. Wow. Me desvié del tema, perdón. Estábamos hablando de los pasos. Los pasos eran, como dijimos, el inglés, EPIC, APRA, RACP. El APRA todavía no. El APRA todavía no. Cuando yo ya tengo la respuesta del college, hagamos cuenta que el colegio médico. El colegio médico me dice, Verónica, usted ha sido aceptada, ¿en qué nivel te aceptaron? Mira, el cuento es así. Hay tres posibilidades. La primera posibilidad es que te digan, no, usted no es comparable, y ahí tienes que empezar todo de nuevo la especialidad. O sea, tienes que postular a otro proceso porque en ese no te fue bien. La otra es que te digan, es parcialmente comparable, y en ese caso tienes que trabajar 2 años bajo supervisión y además tienes que rendir exámenes de nuevo. Okay. La otra opción es que te digan, es substantialmente comparable. Y en ese caso tienes que trabajar 1 año bajo supervisión y no tienes que pasar exámenes. En mi caso, y luego están los 4 tipos, dependiendo si tocas partially comparable o substantially comparable, hay 4 niveles de supervisión. El 1 es una supervisión estricta, es decir, tú puedes trabajar, pero tiene que haber otro médico contigo al lado. El número 2 es que tú puedes trabajar y tienes que ir a preguntar absolutamente todo. El 3, que ya puedes preguntar de vez en cuando. Y el 4 es que tienen que hacer un reporte al mes 3, al mes 6 y al mes 12. ¿Entiendes? Es una cosa mucho más light. Sí. En mi caso, y gracias a Dios, yo obtuve el substantially comparable y el nivel de supervisión más bajo, o sea, el level 4. Así que en mi caso tengo que trabajar 1 año bajo supervisión, pero mi supervisor solo tendría que hacer un reporte al mes 3, 6 y 12 para Buenísimo. que yo pueda tener la aceptación completa. Pero ya soy aceptada por el college, o sea, el college me reconoce. Ahora, este año es para que poder terminar también toda la aceptación con el APRA, que es la otra institución que uno tiene que ser parte. Para poder tener ese certificado tan ansiado de la APRA, ¿qué te pide si vas a postularte para trabajar en un hospital? Bueno, el cuento es que la APRA ahora son solo trámites. No, es solo trámite. De nuevo son un papeleo nuevo, tienes que presentar certificado, documentación, check y todo, pero... Tú ya tienes todo listo, tienes la carpeta lista con todos los documentos traducidos. Ya lo he presentado tantas veces. Y bueno, y tienes que tener un contrato en un hospital, porque el hospital tiene que firmar este documento para... Como si te estuvieran nominando o sponsoreando, ¿cierto? Que te están contratando. Contratando. O sea, en definitiva, poniéndonos en el caso de un médico, una enfermera o cualquier profesional de la salud que esté fuera de Australia, ¿cómo puede conseguir esa oferta laboral? ¿Tú crees que es posible que le den la opción de una vez que ya el college le dijo sí, que le den esa oferta laboral para que pueda ir a la APRA y tener ese certificado? Lo más sencillo y por lo que uno tiene que empezar es haciendo un fellowship, que es como el último año de especialidad, o es el periodo que le dan a los médicos que recién se egresaron de la especialidad. Okay. Es como junior, que tú trabajas under supervision, y estas posiciones son por 1 año, y eso es lo más fácil de encontrar. Y eso es lo que se puede aplicar en estas condiciones. De todos modos, es una posición en donde también les van a pagar súper bien, porque el mínimo en Australia son 19,49. El fellowship lo pagan más o menos a 130.000 al año. $130,000 al año, es alta plata, pues. Sí. Es el fellowship. No tengo acá la calculadora para hacer el cálculo, pero calculen ustedes cuánto es. Son 100. Hagan cuenta de que una persona que gana el sueldo mínimo o el promedio gana al año $70,000, o sea, ganarían el doble. O sea, si ganan, son como $10,000 al mes, una cosa así, $10,000, $11,000 al mes. Ahora, consideren que mientras más dinero ganan, también van a pagar más impuestos. Sí, entonces, al final no recibes eso, pero bueno. Claro. Después podemos revisar el tema de los tax, que es otro tema para mis próximos live, en donde vamos a entrevistar a una contadora que es chilena y que también lleva aquí muchos años en Australia. Verito, lo que todo el mundo quiere saber, y el mito, la pregunta del millón: ¿cuánta plata cuesta
validar tu título en Australia? Tú tienes que pagar en cada uno de los procesos que haces. Por ejemplo, el EPIC son $1,000. Luego empiezas la parte del college y te piden, cuando tú vas a someter, $1,000 más. Luego te piden, son 5,000 y algo más. Así que son como $7,000 en total. En total. Más los documentos traducidos, ponle ahí otro, no sé, $200 más. Y luego, cuando encuentras tu posición el primer año, también tienes que pagar de nuevo $3,000, pero ya estás trabajando y ya te da lo mismo. Sí, como... claro. Mi Kardashian está ahí. Pero sí, hay que tener más o menos $7,000, y si cuentas las traducciones y todo eso, yo creo que hay que contar unos $8,000, $9,000. Sí, yo había calculado más o menos $10,000, que fue también lo mismo que una amiga que es nutrition, que acá sería como dietitian, porque aquí nutrition y dietitian es distinto, pero las personas que estudiaron en Chile nutrición y dietética, ella más o menos entre todo, también entre la registración, el APRA y todo el tema, y para qué contar cuánta plata se gastó haciendo los cursos de inglés. Fueron aproximadamente 5 millones de pesos, $10,000, o un poquito más diría yo. Así que, chiquillos, la invitación es, mientras mejor nivel de inglés tengan, en menor tiempo posible, que entre comillas el tiempo que duran los trámites de estas instituciones del gobierno, que lo único que hacen es validar de que todo lo que tú estudiaste, todo lo que tú practicaste y sabes, está equivalente al nivel de practicidad o de educación que también los médicos tienen acá en Australia. ¿Tú sabes cuántos años estudian los médicos acá en Australia? Sí, ellos hacen 3 años el bachelor, luego hacen 3 años de medicina, más o menos en realidad lo mismo que nosotros. Lo mismo. Luego luego se reciben de médico y luego hacen el internado, que les pagan el internado, 1 año, y luego empiezan haciendo la especialidad. Y me parece que el sistema es mucho como en Suiza, que ellos no es como que pueden ir a instalarse inmediatamente, tienen que pasar por este proceso de especialidad, de training, donde les pagan, pero no tienen que pasar por todo este proceso, que son un par de años, creo que son 5 años después del estudio, para poder instalarse como médico general. Yo encuentro que es bastante responsable ese sistema, porque también no exponen a las personas que tenemos algún problema de salud, que nos hagan un mal diagnóstico, sino que ya como que tuvieron todo el training necesario como para ahora ir y atender pacientes de manera ya sea independiente, en una consulta privada, o trabajando como parte del staff de un hospital o una clínica. Aquí en Australia todo lo que es salud es carísimo. Digo carísimo para los inmigrantes, porque siendo estudiante internacional hay un seguro de salud que se llama OSHC, que es un seguro de cobertura muy básica, pero que sí tiene cobertura hospitalaria, que aquí lo más caro es cuando tú caes hospitalizado. Yo, Benito, tuve que pagar en febrero solo por la hospitalización de $1,000, solo por un día, y estuve 2. ¿Para qué contar lo que tienes que pagarle a un especialista cuando te tiene que hacer una cirugía o una operación? Entonces, es muy caro. Si no tienes un seguro de salud, acá existe el mundo de los seguros de salud privado, que a pesar de que nosotros como residentes podemos tener Medicare es el sistema de salud público. Cuando tienes una urgencia o una emergencia, igual que en los hospitales en América Latina, te anotas en una lista de espera. Si no tienen, y la lista de espera generalmente son de 1 año. Cuando es una urgencia y necesitas operarte o tener una cirugía lo más pronto posible, toca pagar, lamentablemente. Y acá, bueno, los médicos también son de muy buena calidad, y el hecho de que esta institución como el colegio, certificando de que todos los pasos necesarios para poder ejercer tu carrera sea responsable para los pacientes. Oye, Berito, lo último, ¿dónde la gente puede buscar información si necesitan ellos? Ya nombramos varias instituciones, pero no sé si te apoyaste en algún médico chileno que conociste acá, algún blog o página particular. Bueno, yo tenía un amigo suizo que había hecho el proceso, que también me ayudó. Sinceramente, una ayuda muy, muy valiosa, porque no es tan sencillo leer estas páginas todas en inglés y con un lenguaje que uno entiende apenas.
pero y luego busqué los foros en internet. Una gran parte fue lo que hice en internet, sí. ¿Grupos de Facebook había? Ah, sí, cierto. Hay grupos de Facebook, ahí está la página oficial del OET, por ejemplo, y ellos sacan videos de preparación del OET cada semana. Eso es muy bueno. Y sacan lives donde tú puedes hacerle preguntas a los instructores cada semana. También hay grupos de Facebook de médicos internacionales que entre todos se apoyan, entonces alguien hace una pregunta, alguien responde y así tú vas aprendiendo. Sí. Bueno, y cualquier cosa me pueden contactar, yo voy a tratar de detallar lo más posible por escrito lo que hablamos, resumiéndolo, y agradecerte, Berito, la oportunidad de contar esta experiencia y que también más gente se atreva, así que felicidades. Muchas gracias. Esperamos que el trabajo acá en Australia para ti sea muy grato, tú tienes una experiencia ya enorme y sin duda el estándar también de los médicos que tenemos en Chile, que es a nivel mundial muy bien reconocido, igual que en Suiza, va a ser de que tu trabajo y tu nuevo hogar aquí en Australia te tenga feliz, porque al final uno es feliz cuando hace lo que más le gusta, entonces al ejercer lo que a uno le apasiona, la vida es un algodón. Gracias, Tere. No, a ti. Saludos a todos. Chao, que estén muy bien y cualquier cosa me escriben. Un besito. Chao, chao.